Primero darle la bienvenida a todas, a todos, a todes, y agradecerle la presencia, primero y principal. Y después, también para agradecer a las autoridades del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, que nos admitieron con cariño para realizar estos cursos en el instituto, que fueron la casa de Perón y Evita. La senadora Lucía Corpachi, que es la secretaria general de acá, el compañero Justo Daniel Barros, que es el coordinador del instituto, y la compañera también María Gras, que nos dejó el saludo para hoy. Y a todos los trabajadores y trabajadoras de acá del instituto, que siempre nos han atendido con afecto y con deferencia. Ahora, siempre voy a recordar cuando empecemos los cursos estos, que son frutos de una idea, del compañero Diego Minucci, que está ahí parado, con el que hemos pergeñado los cursos, tanto el año pasado, entregando 96 diplomas, ¿no? En diciembre, lo íbamos a hacer el 20 de diciembre, pero como vino la selección, lo pasamos para el 10 de febrero. O sea, se me fue la idea, pero la idea era que porque Diego en julio del año pasado me propuso la idea de hacer un curso, hacer algo para promocionar la formación y la conciencia social ante la realidad que está viviendo nuestro movimiento. Por otro lado, el objetivo primordial del curso, desde nuestro punto de vista, consiste en que no sea solamente un instrumento de información nada más, sino un instrumento de formación para todos y todas. Que no se limite solo a una actitud pasiva de venir a escuchar para tomar la iniciativa, o sea, usar el bastón de mariscal que todas y todos llevamos en la mochila, imitar al compañero Minuti, que es un militante como todos nosotros, asumir la actitud activa respecto a la formación, imprimir los textos que proponemos, para cada materia, tratar de que ese texto lo tengan todos los compañeros y compañeras que participan de un espacio o del espacio político en el que ustedes militan, tratar de que tengan todos los compañeros y compañeras del espacio para leerlos, para estudiarlos también, para discutirlos con los compañeros y compañeras en una reunión semanal que les proponemos, para también hacer preguntas acá. Una vez leído, esto no lo entendí, le voy a preguntar al compañero que expone, para que la información que podamos darle acá se convierta en formación, para que no sea solo información que habitualmente la perdemos rápido. Para propiciar y promover en cada ámbito de militancia una escuela de formación doctrinaria permanente, tomando como base el plan de la Escuela Superior Peronista, que no es de ustedes ni mío, sino un legado de Perón y Evita, y que ustedes pueden ver por completo en la página web www.escuelasuperiorperonista.com. También para contribuir a crear las 1000 escuelas peronistas que nos pide Perón en conducción política. Esta era más o menos la idea central, además de compartir con ustedes. No venimos a enseñarles nada, sino que venimos a compartir con ustedes las enseñanzas de Perón. Y hoy les va a hablar el compañero Daniel Villacinti, que además de historiador
periodista y editor, ha dedicado la vida a la formación política y doctrinaria, tarea que ustedes pueden ver en la Fundación Villa Manuelita, que él preside y que recomiendo efusivamente consultar en la página web www.villamanuelita.org. Gracias, Daniel, y te dejo la palabra. Bueno, ¿cómo les va? ¿Ahí se escucha bien? Sí. Ahí estamos. Bueno, a mí me toca hablarles en esta primera charla de la comunidad organizada. Ese es el tema que vamos a desarrollar hoy. La comunidad organizada es, para sintetizarlo de alguna forma, la ideología de nuestra revolución. Así lo plantea Perón. La ideología del peronismo está sintetizada en un texto que se llama La comunidad organizada. Y hoy vamos a tratar nosotros de ver de qué se trata la ideología del peronismo. Que como toda revolución, quiero que ustedes entiendan, las revoluciones cuando son reales nunca son muy bien entendidas en su tiempo histórico. Entonces, quiero prepararlos porque realmente yo entiendo que la comunidad organizada, pese a que nuestro movimiento tiene muchas décadas de desarrollo, todavía institucionalmente nunca pudo desarrollarse. Y Perón, pese a sus esfuerzos y sus intentos, quiso ponerla en marcha durante muchos años y no lo logró. Lo que sí dejó bien explicitado qué es lo que él pensaba que había que desarrollar. Y en el transcurso de la historia del peronismo nosotros vamos a poder ver cómo sus esfuerzos fueron intentando poner en marcha las instituciones políticas de la comunidad organizada que él quería y lamentablemente no se logró. El peronismo es una revolución que no logró la toma del poder, nunca. La toma del poder es poner en marcha las nuevas instituciones. El peronismo fue gobierno varias veces, pero nunca tuvo el poder, ni tampoco hoy lo tenemos. Entonces, vamos a arrancar. Yo les quiero... ¿A ustedes les gusta la película de Cowboys? ¿Del viejo oeste? De vaquero. De vaquero, eso, vaquero. Está bien. Para que no veo el mouse. Siempre tengo problemas técnicos. A ver. Could I see that? Vamos a ver una imagen. Very nice looking piece. Can you hit anything? Le voy a hacer una pequeña introducción para que se entienda, perdón. Ustedes saben que hay dos cowboys famosos en Estados Unidos que terminaron sus andanzas por acá, por Argentina. Uno era Butch Cassidy y el otro era Billy the Kid. Dos bandoleros famosos que se cansaron de robar en Estados Unidos y terminaron acá en Argentina, y acá ahí por Bolivia los mataron a los dos. Esta escena que vamos a ver es que están los dos y que llegan a un pueblito y un hombre del pueblo le dice: ah, ¿sí que vos sos el pistolero más importante de Estados Unidos? Sí, le dice el otro, y le hace hacer una prueba. Vamos a ver qué es lo que pasa. Could I see that? Very nice looking piece. Can you hit anything? ¿Usted puede pegar a cualquier cosa? Le dice, sí, a veces. Hit that. No, son, I just want to know, can you shoot? Shoot. Le erró. Can I move? ¿Puedo mover? What the hell you mean move? Better when I move. Yeah. O sea,
tirador del oeste le tira una moneda y le dice, ¿le puede pegar? Entonces el tipo pone su cartuchera donde él está acostumbrado. Y el tipo dice, no, yo quiero ver cómo usted dispara. Entonces lo pone en la mano el tipo y le dice, y la erra. Entonces por eso el tipo le dice, ¿me puedo mover? Entonces con el tipo en movimiento le pega 2 veces. ¿Qué tiene que ver esta anécdota con el peronismo? Dirán ustedes, ¿no? O sea, lo difícil de esto es que el tipo es más hábil en movimiento que quieto. Una cosa sumamente extraña. Lo que yo quiero demostrar con el peronismo es que el peronismo tiene una dinámica que si esa dinámica no se pone en marcha, el peronismo no se entiende. Nada de lo que el peronismo es encaja si no tiene la dinámica política e institucional para ponerlo en marcha. Y lo que quiero decir es que hoy el peronismo ha quedado atrapado en una institucionalidad y una dinámica que lo tiene totalmente atrapado. El peronismo hoy se expresa como partido político y en realidad es una cosa absolutamente distinta. Por eso ustedes van a ver que muchas de las cosas que nosotros enseñamos acá, cuando vamos a la realidad, no tienen sentido, no sirven para nada, porque el peronismo se ha transformado, ha dejado de ser un movimiento revolucionario para transformarse, por lo menos institucionalmente, en un partido político. Entonces, vamos a entrar ahora en el tema, que es la comunidad organizada, y este tema de la dinámica lo vamos a ir viendo. Porque siempre lo que aparece en el tema político, que es cuando una institución se va poniendo vieja, pierde dinamismo, se fosiliza, digamos. Hoy podríamos decir que la democracia con la cual convivimos es una institución, como diría algunos compañeros de izquierda, fosilizada, una democracia cristalizada. Y creo que lo vemos todos en todos lados. La gente no se siente representada por esta democracia. Y es una de las crisis que vive no solamente la Argentina, el mundo occidental. O sea, estas instituciones políticas que fueron revolucionarias en un momento de nuestra historia se han, digamos, como puesto estáticas, se han fosilizado, se han cristalizado, como decía Cristina en un momento, que lo veía como algo lógico, porque son instituciones de una época que no había ni electricidad. Son instituciones políticas de otra época. Cuando Perón plantea la comunidad organizada, vamos a tratar de ver cuál es el sentido que Perón le quiere dar a esta organización. Uno podría decir, bueno, claro, como él era militar, le gustaba el orden, entonces había que organizar la comunidad para ordenarla. ¿Será eso? No tiene que ver con eso. Yo quiero comparar, para hacer una comparación entre la última revolución, que fue la revolución que generó las instituciones en las cuales hoy vivimos, y el peronismo, ¿no? Porque la revolución anterior, la revolución que se cristaliza en las instituciones democráticas, fueron producto de una gran revolución. Todos conocemos, digamos, la parte ideológica de la Revolución Francesa, ¿no? Cuando logra dejar atrás a las monarquías. Pero en realidad, si nosotros miramos un aspecto de esa revolución, es que hubo una especie de gran revolución cultural, que fue provocada por muchos factores, pero especialmente la aparición de la imprenta de tipos móviles. Ustedes saben que antes de la aparición de la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, los libros se hacían a mano, eran ilustrados, o sea que la cantidad de libros que había era muy efímera y la gente que podía leerlos también, por lo tanto era poco. La cultura estaba absolutamente reducida, digamos, a los conventos y a las aristocracias muy pequeñas, y la aparición de la imprenta, más todo lo que vino después con el aceleramiento de la comunicación, la aparición de los burgos, la comercialización, la revolución industrial, fue generando un cambio cultural extraordinario y apareció como un protagonista nuevo que antes no existía, que era el burgués. El burgués era una persona que de repente va a tener una capacidad cultural con la cual va a incidir en los aspectos políticos, porque realmente, digamos, tiene capacidad que antes no tenía y quiere participar. De alguna forma lo que podríamos decir que la Revolución Francesa termina incorporando institucionalmente a las instituciones políticas al burgués, a través de los partidos políticos, una serie de desarrollos que es un poco lo que vemos hoy.
esa revolución incorpora a la burguesía dejando atrás a las aristocracias, ¿no? Podríamos decir que antes de la Revolución Francesa las grandes decisiones eran tomadas por cientos de personas y después de la Revolución Francesa van a ser tomadas por miles de personas. Y ahora voy a ir a Perón un poco. Ustedes saben que Perón, su historia política arranca cuando antes de la Segunda Guerra Mundial, el ejército lo manda a Perón como observador, lo manda a Europa como observador. Y yo creo que lo que Perón va a ver en esa Europa de preguerra es la aparición de un nuevo protagonismo, otro protagonismo que va a generar una nueva revolución. En aquella época hay otra gran revolución cultural, como la anterior, que va a ser protagonizada especialmente por la radio, también por el cine, bastante, y los periódicos, pero fundamentalmente la radio, que va a generar otra revolución de carácter cultural que va a incorporar, y esto es lo que Perón ve, porque cuando Perón cae en Europa, la política ya no estaba desarrollada en ámbitos selectos como eran los partidos y los mitines políticos de la época del liberalismo hacia atrás, sino que él ve multitudes en las calles generando, trabajando y desarrollando la política. En esa guerra se van a enfrentar las distintas, van a participar políticamente los que querían dejar atrás la última crisis económica del capitalismo. Se va a enfrentar el fascismo, el nazismo, el marxismo, la revolución inglesa y demás, pero todos, lo que ve Perón es un protagonismo nuevo. Y entonces ahí Perón anuncia su idea de que lo que viene ahora es la incorporación de este nuevo protagonista a las instituciones políticas. Y anuncia Perón la hora de los pueblos. Dice, bueno, llegó la hora de que los pueblos se incorporen a la toma de decisiones. Y esto es importante, no está pensando Perón en el voto para los pueblos, está pensando Perón en la participación activa de las masas en las decisiones políticas, desde el punto de vista de su creación política. Porque ¿cuál es una de las cosas más difíciles para entender el peronismo? Es que hasta ese momento, quiero decir esto, en la Revolución Francesa el 95% de la comunidad era analfabeta, no tenía absolutamente ningún tipo de información. Entonces de alguna forma era lógico que los que tomaran las decisiones fueran gente que tuviera esa información. Los partidos políticos, los políticos profesionales. Pero lo que ve Perón aparecer, y un poco está en el espíritu de su libro, es un momento distinto, donde la creación política va a estar en manos de las comunidades completas. Ustedes hoy cuando hacen política, por ejemplo, ¿cómo hacen política? Normalmente se identifican con un pensamiento político de alguien que analiza el problema y da la solución. Uno puede ser, hasta nosotros hemos caído en ese espejismo, de que el peronismo es una cantidad de cosas que alguien hizo y desarrolló, ¿sí? Y que eso es el peronismo. Entonces, si uno lo repite, es peronista y va a triunfar. Lo mismo si uno es marxista. Uno es marxista, agarra lo que piensan los filósofos marxistas y hay una preelaboración de cosas para desarrollar. O, si es la filosofía liberal, vieron que hay dos formas de imponerte algo. Está el marxismo, que te impone absolutamente todo lo que tenés que hacer, y están los liberales que te dicen que no tenés que hacer nada y que ellos se encargan de todo, y vos no tenés que hacer absolutamente nada. Bueno, son dos miradas donde efectivamente los pueblos no participan. Cuando Perón habla de la comunidad organizada, está hablando de un momento histórico, donde él prevé que las masas van a tener que tomar el lugar de los antiguos ideólogos, de los antiguos filósofos, y que la acción política iba a ser una acción autodeterminante de los pueblos, que iban a tomar en su desarrollo la fabricación de las nuevas identidades. Cuando Perón habla de organizar la comunidad, está hablando de organizar la creatividad de esa comunidad. Organizar la potencia creativa de la comunidad es el proyecto de Perón de la comunidad organizada. Lo que él ve terminar en ese momento es este verticalismo desde las ideologías políticas hacia los pueblos. Entonces lo que él va a plantear es organizar a los pueblos para que se hagan cargo de un protagonismo nuevo, donde ellos mismos van a ir definiendo en su acción política las nuevas identidades. O sea que de alguna forma las antiguas ideologías van a tener que ser suplantadas por la acción creativa de los pueblos.
La comunidad organizada entonces es la organización de la potencia creativa del pueblo. Por eso Perón habla de un nuevo renacimiento. El renacimiento anterior fue ordenado desde la idea, desde el racionalismo ilustrado, donde ideólogos y filósofos indicaban un camino a seguir. El planteo de Perón es que con este nuevo hombre que volvió a aparecer, con las potencias que tiene, y eso que él lo vio en la época de la radio, imagínate ahora con el Twitter, ¿no? Cómo estaría la cosa. Y el problema que tuvo Perón, desde mi humilde opinión, es que este pensamiento revolucionario que hoy empieza a comprenderse, era prácticamente inexplicable en los momentos que históricamente él le tocó desarrollar su gobierno. En el 50, inclusive en el 70, que esa me tocó a mí vivirla. Yo era joven, y cuando Perón me hablaba de todos estos temas, yo decía, el viejo no le llega el agua al tanque, decíamos, ¿qué está hablando? Nosotros veníamos queríamos hacer la revolución mañana, y él nos hablaba de estas cosas, y la verdad que nosotros no entendíamos nada de lo que nos estaba diciendo. Entonces, bueno, cuando yo hablo de esta dinámica nueva, estoy hablando de que en realidad el peronismo lo que tiene que hacer es ordenar esta potencia creativa, que como ustedes imaginarán, no es un tema muy sencillo, ¿no? O sea, ordenar la capacidad creativa de una comunidad está lejos de ser un problema sencillo. Porque pensemos esto, si suena todo muy lindo, pero ¿vos qué haces? ¿Una asamblea? ¿En las plazas? ¿Llevas al pueblo, ¿no? a las plazas para ver qué hacemos? ¿Hacemos una votación? ¿Cómo sería la cosa? Ya sabemos cómo terminaron las asambleas, ¿no? En síntesis, lo que va a tratar de poner en marcha Perón es una democracia nueva. Vamos a ver una frase de Perón en la próxima placa. Esta frase es de la Hora de los Pueblos. Dice Perón, así como la monarquía terminó con el feudalismo y la república terminó con la monarquía, la democracia popular terminará con la democracia liberal burguesa y sus distintas evoluciones democráticas de que hacen uso las plutocracias dominantes. Frase contundente de Perón donde habla de muchas cosas, pero principalmente está definiendo su revolución. ¿Cuál es la revolución peronista? Una nueva democracia. Pero ojo, no es esta democracia, es otra. Entonces estamos hablando de dos democracias distintas y acá vienen los problemas. Yo no veo que en el peronismo se hablen de dos democracias. Estamos todos encanutados en una y no salimos de ahí. Es uno de nuestros problemas. Un movimiento es movimiento porque propone algo nuevo. Si yo transformo el peronismo en un partido demócrata progresista y respeto la democracia liberal, y ahí es cuando empieza a haber problemas, porque todas las herramientas que el peronismo construyó no encajan en ningún lado. Otra frase de Perón, esto es del modelo. El hombre ya no puede ser considerado como un ente aislado, sino como un elemento integrante del conjunto. Esto explica lo que parece sorprender a muchos, la decadencia de los partidos políticos y su reemplazo por otras organizaciones mayores y más naturales, tendientes hacia las democracias también más naturales, en las que el hombre opina y vive lo que conoce y no lo que conocen y viven unos cuantos intermediarios. Cuando hablamos de autodeterminación política, estamos hablando de esto, de democracia donde los pueblos tienen la capacidad de desarrollar un nuevo derecho humano. Un nuevo derecho humano que es el derecho de los pueblos a construir su destino. De acá quiero ser brutal. ¿Qué significa esto? Bueno, significa ¿qué comunidad querés? ¿Cómo la querés? El sueño de los anarquistas es esto, ¿no? Los anarquistas estarían chochos. ¿Por qué? ¿Cómo querés? ¿La querés con patrones? ¿La querés sin patrones? ¿Querés un socialismo? ¿Querés la patria cooperativa? O sea, ¿qué es lo que querés? Yo siempre, cuando discuto con los compañeros de la izquierda, les tiro para chicanear un poco, porque es divertido. Entonces te digo, para que vos entiendas, para que entiendas el peronismo pone a los pueblos en el lugar de Marx. Entonces los tipos quedan como sorprendidos, les gusta, ¿no? ¿Y cómo sería eso? Bueno, viste cuando Marx era un hombre bueno, que quería el bien,
para las comunidades. Cuando Marx está ahí empezando el desarrollo de su teoría, está ahí en las bibliotecas en Londres analizando los antiguos pensadores socialistas, a ver cómo es el problema y cómo resolverlo. En ese lugar preciso Perón pone a los pueblos, porque es el nuevo protagonismo. En política todo tiene que ser natural. Para que un hombre se sienta representado, tiene que ser considerado en las potencias culturales que tiene. Y hoy los pueblos tienen una enorme potencia cultural que los sistemas de representación política son incapaces de absorber. Por eso no se sienten representados. Y después esos poderes son cooptados por las corporaciones, por las enormes herramientas de transformación y dominación colonial que hoy hay, y pasa lo que pasa, que hasta Macri puede ser presidente, ¿no? Pasó, o sea que era un chiste, por la duda. Sigamos con la frase de Perón respecto a este tema de la democracia. La democracia de nuestro tiempo no puede ser estática, desarrollada en grupos cerrados de dominadores por herencia o por fortuna, dice Perón, sino dinámica y en expansión, para dar cabida y sentido a las crecientes multitudes que van igualando sus condiciones y posibilidades a las de los grupos privilegiados. Esas masas ascendentes reclaman una democracia directa y expeditiva que las viejas formas ya no pueden ofrecerles. Dice Perón, el gobierno popular es el que surge del pueblo, y esto solamente puede alcanzarse a través de una organización popular que imponga el gobierno y que imponga al gobierno qué es lo que tiene que hacer. Esa es la democracia como la entiendo yo, y no una democracia falsificada como la que vemos en todas partes. Sigue, frase del modelo respecto a los trabajadores. Los trabajadores, columna vertebral del proceso, están organizándose para que su participación trascienda largamente de la discusión de salarios y condiciones de trabajo. El país necesita que los trabajadores, como grupo social, definan cuál es la sociedad a la cual aspiran. Lo repito, ¿no? Porque Perón está convocando a los trabajadores para que definan cuál es la sociedad a la cual aspiran, de la misma manera que los demás grupos políticos y sociales. Y ello exige capacitación intensa y requiere también que la idea constituya la materia prima que supere a todos los demás instrumentos de lucha. Creo que con esto termino con las frases. La configuración política de esta comunidad organizada implica la creación de un sistema de instituciones políticas y sociales que garanticen la presencia del pueblo en la elaboración de las decisiones y en el cumplimiento de las mismas. ¿Se entiende, no? No estamos invitando a votar, estamos invitando a que el pueblo participe, podríamos decir, de la acción ejecutiva del gobierno. Que el pueblo sea gobierno de sí mismo. Este es el eje ideal de la comunidad organizada. La comunidad organizada es un texto ideal, es lo que queremos construir, ¿no? Es lo que queremos, es el deber ser de nuestra revolución. Entonces, de alguna forma sintética, lo que podemos decir es que lo que quería Perón es organizar la capacidad creativa de su pueblo para transformarla en una democracia nueva, donde las grandes decisiones sean tomadas por el conjunto de las organizaciones sociales que representan al pueblo más allá de los partidos políticos. Y aclaro, no sin los partidos políticos, con los partidos políticos, pero de otra forma. El peronismo es una nueva democracia que lo que no quiere son partidos políticos que desplacen al pueblo de la toma de decisiones. Sino lo que quiere el peronismo es una nueva democracia donde existan partidos políticos que acompañen al pueblo en el desarrollo de esta nueva representación ciudadana. Bueno, antes de pasar a este segundo tema, en síntesis podríamos decir esto, o sea, el planteo de Perón es una nueva democracia, que no es la democracia liberal, le puso muchos nombres: democracia social, democracia popular, participativa,
en sus últimos años habló de democracia integrada. El último Perón de los 70 habló, y podríamos quedarnos con esta última expresión de él. O sea, integrar al pueblo a la toma de decisiones políticas. Ahora bien, problemas que surgen para poner en marcha esta comunidad organizada. Una de las cosas más importantes, creo yo, es poder definir una de las características de nuestra revolución, que es el sentido popular. Nuestra revolución es popular. ¿En qué se basa esto? Yo, para entender esto, siempre recurro a los gorilas que tenemos, que siempre a veces ayudan a ejemplificar las cosas. Yo me acuerdo, ¿ustedes se acuerdan en la pandemia, cuando se armó el lío de que el pelado, ¿cómo se llama? Larreta, se puso como, ¿viste? Se puso la banda de Sarmiento y salió a que abran las escuelas, y que abran las escuelas, y que abran las escuelas. Y si uno agarra los discursos de la desesperación de Larreta para que abran las escuelas, también dicho por la Bullrich en esa época, ¿cuál era la idea? Abran las escuelas, porque si no los chicos no estudian, se hacen peronistas. Esa era la línea, digamos, que bajaba. Y que tiene que ver con algo que también tiene que ver con el marco de la ilustración y el racionalismo ilustrado, que es la moral que proviene del saber adecuado. Hay toda una escuela de filosofía que habla de que la moral y la ética provienen de una educación adecuada. El famoso el rey filósofo de Platón, y qué sé yo, que fue tomada justamente por el racionalismo en contra de lo popular. Lo popular para los pensadores, por ejemplo, de la Revolución Francesa, eran animales, cosas que no tenían ningún tipo de incidencia. ¿Qué es lo que plantea el peronismo? A esto voy. ¿Qué es lo que decimos nosotros respecto de lo popular? Porque una de las verdades nuestras dice que lo mejor que tenemos es el pueblo, ¿no? A ver si los compañeros reconocen esta foto. ¿Alguien sabe qué es eso? Eso es la tumba de Perón. La tumba de Perón, que ustedes la van a encontrar en la quinta del 7 de octubre en San Vicente. Si no fueron, se los recomiendo. Es una visita bárbara. Se puede pasar el día con los compañeros, pueden llevar una comidita, y está la casa donde convivían Perón y Evita cuando eran gobierno y se iban a pasar el fin de semana. Está el tren, el famoso tren con que hacían los recorridos en las elecciones, el que está Evita repartiendo cosas, ¿ven la foto famosa? Está ese tren ahí. Y al final del recorrido van a ver un hermoso museo, muy dinámico, muy bien armado de la historia del peronismo. Y al final de todo se llega a esta parte donde está la tumba de Perón. Está la tumba de Perón, al lado está el espacio para la tumba de Eva, en el momento que se decida unirlos. Bueno, cuando yo vine por primera vez acá, me iba acercando a este lugar y yo veía que en la lápida había algunas cosas escritas, ¿no? Y yo dije, wow, clavado que ahí están las 3 banderas. Eso decía yo, o las 20 verdades, ¿no? Y cuando me arrimé, empezaron a aparecer cosas que yo desconocía. Y me arrimé más y ahora aparece esto. Esto es lo que está grabado en la lápida de General Perón. Dice: humildad, dignidad, modestia, sinceridad, generosidad, desinterés, solidaridad y lealtad. Investigando después de qué se trataba esto, fui a uno de los libros de la Escuela Superior Peronista, por supuesto, que muchos de nosotros lo tienen bien apiladito y ¿no? A veces no profundizamos mucho. Pero cuando pasan estas cosas vamos a agarrar los libros. Hay justamente el capítulo de ética de este libro de filosofía peronista habla de las virtudes populares. El pueblo tiene estas virtudes en sí y no dependen del peronismo. El peronismo no tuvo nada que ver con esto. Esto fue sintetizado por el cristianismo. Y según el libro de filosofía peronista, estas virtudes están ahí, no solamente en nuestro pueblo, sino en los pueblos del mundo. Y nosotros resolvemos todo el tema, nosotros entendemos que residen en el pueblo, especialmente en los sectores más humildes,
estas virtudes que normalmente, por las instituciones que conviven con nosotros, que justamente acrecientan otras virtudes, que no son estas, sino los vicios, estas virtudes no encuentran un desarrollo institucional para transformarse en una moral y una ética revolucionaria. Sí serían, si tuviéramos una comunidad organizada, pero como no la tenemos, en realidad lo que ocurre es que lo que se estimula en las actuales instituciones son exactamente estos, que son los vicios de la oligarquía: el egoísmo, el orgullo, la vanidad y la ambición, que también fueron tipificados por el peronismo. ¿A qué viene esto? Es que cuando nosotros hablamos de organizar nuestra comunidad, tenemos la convicción de que ya existen en el pueblo una cantidad de virtudes, por lo cual lo único que tenemos que hacer nosotros es organizar política esto, despertarlo y ofrecerle una proyección institucional para que prosperen en un desarrollo de una conciencia social que va a ser el eje de nuestra futura unidad nacional. Por eso somos populares, porque creemos en nuestro pueblo. Esto también fue abandonado por el peronismo. Y yo les muestro, por ejemplo, esto que ven ahí, en una época, en la época de los primeros dos gobiernos peronistas, esta idea de que el pueblo era el intérprete y era también el reservorio moral y ético de nuestra revolución, era desarrollado específicamente con la imagen del descamisado. Era sostenida la imagen del descamisado y promovida como eje fundamental de nuestra revolución. Tal es así que se proyectó acá enfrente, este monumento que ustedes ven ahí, el monumento al descamisado, que puede ser las proporciones. Al lado está la Estatua de la Libertad y al lado el Cristo de los brasileños. Fíjense en los tamaños. Lo que iba a ser el monumento al descamisado, una cosa descomunal. Pero esto es importante entender, porque esto se ha perdido prácticamente. El peronismo no presenta batalla en este sentido, de recuperar la figura de las fuerzas populares como protagonista fundamental de nuestra revolución. Cosa que tenemos que volver a retomar. Bueno, vamos a pasar ahora un pequeño videíto de Perón, donde él va a hablar corto, son unos minutos. Denme un segundo. Vos sabés que siempre me desaparece el mouse, no entiendo por qué. A ver, bueno, vamos a escucharlo a Perón, son 4 minutos. La concepción justicialista que nace en 1945 es una concepción simple, con una base filosófica firme y que obedece a un concepto cristiano y humanista de la política. Indudablemente que el mundo ha venido desarrollando una evolución que hay que captar si queremos darle una continuidad congruente en el futuro. Es de ahí donde parte el justicialismo. Es indudable que el capitalismo, que se instaura como sucesor del medioevo, trae consigo la empresa, la máquina, que modifica extraordinariamente la actividad de las comunidades. No podemos negar que en los 2 siglos de acción del capitalismo, el mundo técnica y científicamente ha progresado más que en los 10 siglos precedentes. Aunque indudablemente ese progreso ha gravitado sobre las espaldas de los pueblos que han vivido sacrificados y miserables durante esos 2 siglos. Indudablemente que hoy los pueblos están muy esclarecidos en razón de los medios de comunicación, de la televisión, la radio, los diarios, las revistas, eso ha esclarecido a las masas populares, que han llegado a darse cuenta
es que se prepara para el futuro otro sacrificio semejante para también obtener un progreso parecido. Y ya no quieren los pueblos que eso se realice sobre el sacrificio, el dolor, el hambre y la miseria de ellos. Así es como nosotros lo concebimos. Entonces es necesario que ofrezcamos a los pueblos la posibilidad de que trabajen felices, con un grado suficiente de dignidad, para un progreso técnico y científico de la humanidad que quizás no sea tan grande como el que ha venido asegurando el capitalismo, pero por lo menos que no sea sobre el sacrificio de nadie. Pueblos felices trabajando por la grandeza del mundo futuro, pero sin sacrificio y sin dolor, que eso es lo humano, que eso es lo natural y que es también lo científico. Bueno. Volviendo al tema, ¿no?, que estábamos desarrollando, o sea, Perón sigue avisando la aparición de este hombre nuevo. Ustedes párenme cuando quieran, pregunten lo que les parezca. Yo sigo. Esta frase tiene que ver con lo que hablábamos antes de las ideologías. Fue dicha Perón en el año 70. Dice Perón: ya no sirven las ideologías. Marx fue el último de los ideólogos, la zeta de las ideologías. Hoy la revolución pasa por la doctrina. Las ideologías le daban a los pueblos 3 o 4 líneas generales a seguir, los obligaban a ajustarse a un libreto para cumplir un objetivo lejano, a veces bien intencionado, pero por su mismo proceso inhumano. El hombre de hoy quiere saber qué papel juega en todo esto y aportar lo suyo. Las ideologías han fracasado porque los problemas son diferentes. El hombre de hoy se resiste a que se le embrete, a que se le empuje. Quiere ser hombre. La doctrina, al integrarlo, al estimularlo, al comprenderlo, le da ese lugar que le corresponde en la historia. Y solo así es como se puede liberar, lograr la unión nacional, regional, continental, la revolución humana. ¿Ve? Sigue Perón rondando con la misma idea, ¿no? Ahora, para entrar un poco más en el tema de la autodeterminación, ¿es posible organizar la creatividad de la comunidad como para que vaya construyendo su propio destino? Porque en realidad lo que nosotros vemos por todos lados, inclusive nuestros propios dirigentes, vos si querés resolver los problemas, votame a mí, que yo te lo voy a resolver, ¿no? Esa es la forma que tenemos que ordenar, no solamente nosotros, todo el resto de los partidos. Votame a mí que yo te resuelvo los problemas, y te dan la explicación y la solución, y vos siempre sos un espectador. ¿Cómo plantea Perón el ordenamiento de la creatividad común? Él dice, bueno, en realidad lo que hay que ordenar acá, para no terminar en un asambleísmo, ¿no?, donde todos tienen una opinión y nunca nos ponemos de acuerdo, es organizar la forma de ver la realidad. Que todos veamos la realidad de una forma similar. ¿Cómo? Bueno, ordenando principios políticos, principios políticos en los cuales estemos todos de acuerdo, y una tabla de valores para ponernos de acuerdo también en lo que es bueno y lo que es malo en la política. Este es el basamento doctrinario del peronismo. O sea, la idea de Perón es que lo que hay que hacer en política es ponerse de acuerdo en una serie de principios políticos que han resultado positivos y tomarlos como eje. Entonces no es que nosotros nos vamos a organizar para discutir, a ver, nos vamos a organizar para construir una nueva Argentina. Y previamente a eso nos vamos a poner de acuerdo en los principios fundamentales que no se van a discutir. Por eso Perón arranca con esta idea en el año 43, en la Secretaría de Trabajo y Previsión, como se puede ver acá en los paneles. Ahí cuando llega, bueno, por supuesto es elegido presidente, empieza a desarrollar su gobierno, casi una década después, Perón dice, bueno, en función de todo lo que hicimos hasta hoy, yo creo que los principios fundamentales para ordenar esta autodeterminación que propongo hacia el futuro
son 3 grandes banderas. Entonces, a partir de ahora, para poder organizar esa nueva democracia, propongo que se respeten la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. ¿Qué son estos principios? Son los principios sobre los cuales nosotros no vamos a discutir. Eso es un acuerdo fundamental, es la base conceptual de nuestro movimiento. Porque todas las revoluciones se han logrado de la misma forma, no solamente la nuestra. Las grandes revoluciones del mundo se logran cuando la comunidad acepta y se pone de acuerdo en una cantidad de principios comunes que lo identifican y que no hay discusión, que no son parte de la discusión política, sino que son parte de la identidad como nación. El aspecto doctrinario para el peronismo es entonces ponerse de acuerdo en principios comunes que van a ser una especie de cauce sobre el cual luego el pueblo va a poder desarrollar su capacidad y su acción creativa. O sea que los principios doctrinarios lo que hacen es terminar con el enfrentamiento interno que puede existir. Por eso Perón se atrevió a poner a los principios como las 3 banderas en el prólogo de la Constitución del año 49, porque son los principios fundamentales de nuestra revolución. Ahí no hay discusión. Lo otro que hay que hacer, una vez que se logra ese acuerdo conceptual, es organizar y abrirle el poder ejecutivo al pueblo para que se incorpore y que los planes de acción del gobierno no sean producidos por un grupo de funcionarios, sino que sea producido por las organizaciones libres del pueblo incorporadas a la acción ejecutiva del gobierno. Pero para que eso funcione previamente, tiene que haber un acuerdo conceptual. ¿Alguien escucha hablar a nuestros dirigentes de doctrina? No. Si yo quiero poner en marcha una autodeterminación, lo primero que tengo que hacer como dirigente es transparentar mi forma de pensar. Porque todos tenemos que trabajar construyendo nuestro destino. ¿Cómo voy a invitar a otros a que venga a construir conmigo si no abro mi forma de pensar, si no transparento mi forma de ver la realidad? Por eso Perón dice, abrir la doctrina para que todo el mundo, para que todos podamos ver la realidad de una forma común. Ver base para actuar, dice Perón. Pero que todos veamos con un mismo lente, eso es la base doctrinaria de nuestro movimiento. Que es lo primero que hay que convencer. Cuando yo hablo de organizar al pueblo, estoy hablando de organizar que el espíritu, esta forma de ver la realidad. La toma del poder, ¿cuál es? Cuando todo el pueblo ve la realidad de la misma forma y tiene la misma tabla de valores para saber lo que es bueno y qué es malo. Pero eso hay que lograrlo. Hay que explicar lo que es el peronismo, hay que explicar las características de la nueva democracia, explicar las nuevas instituciones. Lamentablemente no nos da los tiempos, porque para que se ponga en marcha una autodeterminación no solamente hay que tener desarrollar este mecanismo autodeterminante, explicarlo a la comunidad y explicar los principios que van a ser los que van a permitir el desarrollo de este proceso. Nosotros, el peronismo ha abandonado a la doctrina simplemente porque no sabe para qué sirve. Esto es así, yo no estoy culpando a nadie, pero en realidad no veo, por ejemplo, que se vea el peronismo como una nueva democracia. No veo que se vea al peronismo como un proceso autodeterminante nuevo, donde las identidades políticas van a ser el desarrollo de los esfuerzos comunes. Entonces, lógicamente, el peronismo queda reducido a ser un partido más. Hoy el peronismo es, votame a mí, que yo te voy a resolver los problemas. Y cuando hablamos de organización popular es, vení a mi básica, esa es la organización. ¿Se entiende? En realidad, la organización planteada por el peronismo es otra cosa. Por ejemplo, dice Perón, algunas frases de doctrina. ¿En qué consiste la organización espiritual? Dice Perón. En la doctrina. Allí radica todo, porque mediante la doctrina todos pensamos de una manera similar y de lo que se trata de inculcar la doctrina es precisamente de llevar a los hombres a una concepción similar de la vida y de la acción en beneficio de la vida del movimiento. Dice Perón respecto de la doctrina, hay que asimilar los principios, discernirlos y digerirlos. Van más bien dirigidos casi a la subconsciencia. Se debe asimilarlos de manera tal que se los aplique sin necesidad de mencionarlos, sin necesidad hasta de recordarlos.
No cometemos un error porque recordemos no cometerlo, sino porque hay algo en el espíritu mismo que hace que nos repugne el error. O sea, ustedes vieron que hoy la política, ¿qué es? Yo tengo una idea, no, mi idea es mejor. Esto es una lucha, es una pelea. Bueno, la comunidad organizada nada tiene que ver con eso. Justamente es otra forma de hacer política. Es primero lograr el acuerdo fundacional de la República, tener un acuerdo sobre principios políticos básicos y después toda la comunidad a laburar. No a discutir política. Por eso ustedes van a ver el desarrollo de otro gran libro de la Escuela Superior Peronista, que es Política Peronista, que la política del peronismo no es la política que nosotros estamos acostumbrados a ver, que es un debate a ver quién tiene la mejor idea. No, la política del peronismo es una política constructiva, es ordenar las potencias de la comunidad para que junto con el gobierno y el Estado vayan construyendo una nación. ¿Qué es la política para el peronismo? Es la acción de gobierno, es lo que vamos construyendo. Hoy hacemos un gasoducto, mañana tenemos la industria pesquera, un desarrollo de esto, ganamos derechos para la mujer, para los niños, en fin. Eso es la política, no es debate, no es pelea, es construcción. Por eso estamos muy lejos. La toma del poder, ¿qué va a significar? Poner en marcha esta nueva Argentina. La organización de la comunidad puesta a trabajar construyendo una nueva nación. Por eso hablamos siempre que el objetivo de la Argentina es la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo. Y muchas veces se los ve, digamos, como algo comparado con otros objetivos ideológicos, de otras ideas, cuando nosotros decimos, ¿cuál es el objetivo del peronismo? La felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Queda como raro, ¿no? Queda como chico. Bueno, es nada más que eso, es organizar a nuestra comunidad para que vaya desarrollando su grandeza. Entonces, lo que nos falta muchas veces es ese desarrollo ideológico. En el peronismo, la nueva identidad ideológica en realidad va a ser el camino construido. No sé si ustedes vieron a veces que hay programas que hablan de lo que hizo el primero y segundo gobierno de Perón, por ejemplo, el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal. Ustedes vieron que hay como una memoria colectiva de esos planes, que suena como algo bueno, como algo históricamente digno. ¿Por qué? Porque en realidad esa fue la política de ese gobierno. No era politiquería, no, era eso, era construir una nueva Argentina. ¿Y cómo se desarrollaba esa nueva identidad ideológica? Construyendo. Yo lo que trato de hacerles llegar a ustedes es el sentido revolucionario del peronismo, tratar de demostrarles qué era lo que Perón quería hacer y que lejos estamos de eso, especialmente para que todo el mundo entienda cómo está el peronismo, en qué proceso está. El peronismo está en el llano, aunque si hagamos gobierno, seguimos en el llano, porque somos gobierno de una institución liberal. Sí, compañero, dígame. No, por eso me asombró leer que después del golpe fueron apresados todos los diputados y todos los senadores que habían votado los planes quinquenales. Sí, o sea, claro. los acusaron de traición a la patria. Dice ahí que los acusaron de traición a la patria. Sí. Sí, no tengo ninguna duda. Es increíble hoy. Me parece... Bueno, pero justamente el tema es, una de las preguntas, ustedes vieron que está toda esta leyenda de Perón como un dictador, ¿no? Como que el peronismo es un corporativismo antidemocrático. Y cuando uno va a la historia, la democracia como les gusta a ellos, no la nuestra, la de ellos, la democracia republicana, liberal, ordenada por partido político, y qué sé yo, es obra del peronismo. Un poco de Irigoyen, pero que pone en marcha realmente esa democracia es Perón. Perón termina con el fraude. La revolución peronista termina con el fraude. Le da el voto a la mujer, incorpora los territorios nacionales como provincia y le da el voto nacional. Le da el voto a los suboficiales del ejército. El peronismo multiplica el padrón por 3. Cuando empieza el peronismo votaba el 20% del padrón. Cuando en el 55 cae el peronismo votaba el 60% del padrón. Eso solo en cualquier parte del mundo es un hecho revolucionario y profundamente democrático. Aparte después institucionaliza toda la ley, las leyes electorales. Son todas obras del peronismo. Entonces uno pregunta, ¿cómo puede ser
que nos digan que somos antidemocráticos. ¿Cómo es posible? Bueno, es posible porque para Perón esa democracia no era suficiente. Entonces quiere poner en marcha esta que estamos hablando ahora. Y cuando Perón les pone las 3 banderas en la Constitución del 49, los tipos dicen, nos quieren hacer todos justicialistas. ¿Quieren que le diga una cosa? Es verdad. ¿Por qué? Porque el peronismo, en realidad, es un movimiento político que no le interesa ganar una elección. No le interesa ser un partido para hacer gobierno. Es un movimiento que quiere poner en marcha la comunidad organizada. Ese es el objetivo de nuestro movimiento. Por eso Perón dice que la comunidad organizada es principio y fin del justicialismo. Digo para que se entienda, fuimos partido por circunstancias históricas, porque el peronismo no entra a la historia tomando el poder, entra por una ventana. Entonces pudo, como dice Perón muy bien, pudo ser una revolución hecha desde el gobierno, que le dio características muy especiales, porque muchos se confundieron, muchos creyeron, esto es la revolución peronista, cuando recién había empezado. Cuando Perón produce las grandes transformaciones en sus primeros 2 gobiernos, claro, de un estado minúsculo, que era la Argentina dominada por Inglaterra, al principio, del 43, Perón desarrolla un estado casi a la par de los estados que estaban reconstruyendo Europa después de la guerra, los estados de bienestar, qué sé yo. Y muchos compañeros creyeron que esas eran las instituciones finales del peronismo. Y se acomodaron ahí. Es esto. En realidad no era eso. Era otra cosa lo que Perón quería hacer. Pero bueno, sería un tema histórico, ¿no?, que seguramente algún compañero tocará en el desarrollo. Yo simplemente estoy haciendo una introducción al peronismo. Bueno, dice Perón, otra placa sobre la doctrina. La doctrina no es una regla fija para nadie. Es en cambio una gran orientación, con principios que no se cumplen siempre de la misma manera. No está atado a nada fijo, pero sí se tiene la orientación espiritual para resolverse en todas ocasiones dentro de una misma dirección y en un inmenso campo de acción para la ejecución. O sea que ese ordenamiento de la capacidad creativa del pueblo va a tener una identidad. No sabemos qué es lo que esa potencia creativa va a decidir, cuáles son las formas finales de la Argentina que esa potencia creativa va a construir. Lo que sí sabemos es que va a tener un cauce y una direccionalidad clara, que es lo que van a darle los principios doctrinarios. La doctrina es como el cauce que ordena la creatividad común, pero no la define. Por eso Perón, no, la doctrina no es nada fijo, no es nada decisivo, es el ordenamiento de la potencia creativa del pueblo. Bueno, vamos terminando. Es una pequeña introducción, seguramente los compañeros van a desarrollar esto mucho más que yo. La revolución peronista cambia el rumbo de la evolución social de la comunidad argentina, e inicia la marcha hacia la formación de la comunidad organizada a través de la conquista sucesiva de 4 etapas: cultura social, conciencia social, solidaridad social, unidad nacional. Esta capacidad creativa del pueblo puesta en acción va a ir desarrollando, digamos, grados de solidaridades crecientes en nuestra comunidad. Si bien el peronismo nunca tomó el poder, sí pudo desarrollar algunas organizaciones sociales, especialmente en el sindicalismo, ¿no? Cuando empezó el peronismo había 3 centrales con 300.000 afiliados, y el peronismo termina con una gran central obrera de 55 millones de afiliados, ¿no? O sea que hubo un desarrollo de este camino, pero que finalmente no logra la unidad nacional. Muy bien, vamos a terminar con un video y después abrimos las preguntas que los compañeros quieran. A ver. Último video de Perón, de 6 minutos. Vamos a arrancar repitiendo la frase del inicio. Así como la monarquía terminó con el feudalismo y la república terminó con la monarquía, la democracia popular terminará con la democracia liberal burguesa y sus distintas evoluciones democráticas de que hacen uso las plutocracias dominantes. Decir que el hombre sea de la comunidad, pero la comunidad también sea del hombre. Es decir, para nosotros el gobierno justicialista es aquel
que sirve al pueblo, que no sirve otro interés que el del pueblo, y hace lo que el pueblo quiere. Y dentro de esa forma, él va luchando por la grandeza de la comunidad en que vive. Congeniar lo individual con lo colectivo, ese es el proceso revolucionario nuestro. El mundo ha cambiado, no es una imposición argentina, es una imposición del mundo. El mundo que va en una evolución, con pueblos que ya están esclarecidos, y en consecuencia pueblos que se niegan a seguir un proceso de sacrificio cuando eso se puede reemplazar por un simple esfuerzo que hasta puede ser agradable, hasta puede ser agradable, y el sacrificio no es agradable a nadie. En consecuencia, eso es una aspiración del justicialismo. La dignificación del hombre, la dignificación del trabajo, a través del cual se puede crear y se puede construir, pero que para que se realice no es necesario ni que tenga un policía atrás con un fusil, ni que esté el patrón con un garrote insultándolo durante realiza su trabajo. Es decir, que en condiciones dignas un hombre desarrolla, se realiza a sí mismo, dueño de su trabajo. Exacto. Para sumar un bien a esa comunidad. Lo que no es aceptable es que en una comunidad puedan existir tipos que no producen ni siquiera lo que consumen. Porque una comunidad donde abundan los que consumen y no producen es una comunidad que no va a ninguna parte. Ahora, para producir al hombre hay que darle las condiciones de dignidad y de felicidad y de tranquilidad para que pueda producir sin sacrificio. Eso es lo que nosotros queremos. Y tampoco que otro se quede con el producir. Natural, sí, es natural. Naturalmente, la única manera conocida para terminar con el antagonismo entre el hombre y la comunidad sería indudablemente desmontar un poco el egoísmo. Y eso nosotros lo decimos pero precisamente en nuestra ideología. Que el hombre termine con un proceso de explotación de su egoísmo, sacrificando gran parte de él en beneficio de la comunidad. Solamente así se puede arribar a una comunidad organizada. El individualismo es la escuela nefasta y negativa de ganar, haciendo mal a los demás en vez de ganar siendo más capaz y más moral que los otros. Ese es el espíritu maldito del individualismo, carente de sentido social y de sentido político, que no solo ha hecho de cada hombre un lobo, sino que ha hecho lanzar a unas naciones contra otras. Y el hombre podrá independizarse solamente en una comunidad organizada, donde cada uno haga lo suyo realizándose dentro de una comunidad que también se realice, ya que es muy difícil que un hombre pueda realizarse en una comunidad que no se realice. La comunidad organizada tiende a ese fin, y por eso nosotros a nuestro proceso ideológico enunciado le hemos llamado la comunidad organizada, porque es la comunidad organizada precisamente aquella donde el hombre puede realizarse mientras se realizan todos los hombres de esa comunidad en conjunto. La comunidad organizada es el punto de partida, diremos así, del justicialismo, y es también el punto de arribo del justicialismo. Es decir, una comunidad sin explotación del hombre por el hombre. Natural. Es decir, una comunidad donde todo pueda ser realizado sin sacrificios inútiles, sin excitaciones que no conducen a nada, y que esa comunidad realizada permita, dentro de su organización, que el hombre se realice a sí mismo. Queremos que el pueblo, todo el pueblo, y no una ínfima parte del pueblo, se gobierne a sí mismo, y porque deseamos que todo el pueblo adquiera la libertad económica que es indispensable para ejercer las facultades de la autodeterminación. Por eso somos pues mucho más demócratas que nuestros adversarios, porque buscamos una democracia real, mientras que ellos solamente buscan... No leí más.
la falsa democracia o superficial, que es lo que da la frase. Bueno, compañeros, con esto damos por terminado hoy y vemos si hay alguna pregunta, algo para profundizar, para charlar, que quieran. ¿No? ¿Compañera? Sí. Perón pagó el fraude. ¿Quién hizo el fraude? El fraude venía de la época de la década infame, digamos, donde el fraude significa que la gente votaba, pero en realidad era todo, ya estaba armado, se elegía al presidente en la Cámara de Comercio Argentino-Británica, esa era la verdad. O sea, la gente participaba, pero era todo una mentira. De hecho, la revolución se da porque habían elegido para el próximo presidente a un oligarca, a Robustiano Patrón Costa, que era un gran estanciero del norte de Argentina, ¿no? Y eso desencadenó también una furia. Así que bueno, el fraude patriótico. El tema es que nosotros, por ejemplo, lo que no tenemos claro, en la época de Perón de alguna forma había claridad para elegir un enemigo, no era tan evidente el fraude que había como un hartazgo en la comunidad contra eso. A nosotros nos toca otra etapa, porque esta democracia que estamos enfrentando es una herramienta de dominación que está basada en impedir justamente lo que el peronismo quiere lograr. ¿Cómo hoy los imperialismos nos dominan? Bueno, mantienen una forma de representación ciudadana que es de hace 2 siglos, ¿sí? Con lo cual lo que logran es que la gente participe de una forma descomprometida, sin desarrollo de su conciencia social. En fin, es en lo que el nombre, Perón hablaba de esto como el hombre niño. Esa participación lejana es lo que permite después la manipulación informativa. Lo que plantea el peronismo es justamente todo lo contrario, una participación ciudadana que eleve el grado de conciencia social para poder liberarnos. Prevalece el individualismo. Totalmente. Quieren hacer prevalecer. Y el fraude nace con el voto, con las elecciones. El fraude patriótico nace, no me acuerdo en qué época nació efectivamente, pero se desarrolló en la década infame, todo pago, todo manipulado, obviamente, ¿no? Sí. Era todo así. Hoy lo que tenemos es otra cosa, tenemos una democracia con una gran participación y demás, sin embargo, la forma de representación ciudadana garantiza un hombre manipulable. Y nosotros... A nosotros pasó algo similar en la Comuna 421, en la Villa 2124, cuando se armó una junta vecinal y los del PRO trajeron a gente de todos lados pagos para que voten por ellos, y cuando nos dimos cuenta en las urnas se armó un tiroteo porque se calentaron todo. Claro. Ese día no votamos nadie votó ese día. Pero sigue. Era como un fraude, digamos. Era un fraude, estaban Claro. haciendo, porque pagaron ellos. Claro. Pero hicieron ahora, hace poco. Sí, seguro. Y siguen estando también ellos en la Junta Vecinal, o sea, no, ganamos nosotros al final, pero no, son más fuertes ellos que el peronismo. O sea, el PRO sigue estando. Sí, yo creo que el peronismo está mal organizado. Sí. Nos hemos organizado como partido y dejamos al lado la esencia revolucionaria de nuestro movimiento. Estamos especulando con los votos. Somos liberales. Sí. Perón convocó a construir una nueva democracia. Eso es lo que él convocó. Siempre. Siempre las elecciones fueron una herramienta secundaria. Lo que le dio el poder a Perón fue el 17 de octubre, que fue lo que él construyó con una movilización creciente de sus trabajadores. ¿Detrás de qué? Detrás de construir esto, la comunidad organizada. Uno agarra los discursos de Perón de esa época, del 43 al 46, que son los discursos del primer libro de doctrina, y uno lee lo que Perón estaba convocando. Jamás habló de partido en sus discursos. Habló de una nueva Argentina, de una nueva democracia, de la participación del trabajador, que la comunidad todos eran en la época que él hablaba de la autodeterminación, al principio era como que el obrero era un engranaje pequeño pero fundamental, y que todos tenían un lugar y todos tenían que trabajar al mismo tiempo, en fin. Siempre convocó a algo nuevo. Después, el destino lo llevó a tener poder como para ganar las elecciones. Pero todo el poder que tenía Perón no provenía de la organización partidaria que se dio para ganar las elecciones. Es más,
tuvo muchos dolores de cabeza con la organización del primer partido para ganar la primera elección. O sea, lo que le dio la organización partidaria era dolor de cabeza, no le dio poder. El poder lo logró cuando organizó a su pueblo para construir una nueva Argentina, que es lo que creo que tendríamos que hacer nosotros para poner en marcha el movimiento, definir realmente qué es el peronismo. Si el peronismo es un partido liberal, progresista, bueno, sigamos como hasta ahora, que así nos va. Pero nuestro deber como predicadores es plantear que en realidad el peronismo es otra cosa. Tenemos que salvar a Perón de este desastre. Perón había dejado escrito, así como decir, de los trabajadores, mi ex pareja, o sea, mi ex marido, el papá de mis hijas trabaja en la empresa Plusmar. Sí. La empresa Plusmar y Cóndor se separaron. Sí. Quisieron desarmar todo y no pudieron hacer eso porque él había dejado escrito que eso era de los trabajadores, que ahí nadie se podía meter. Claro. Y siempre hay un tire y afloje ahí, pero no pueden hacer nada porque él dejó muy bien sentado muchas cosas que no se pueden hacer. Seguro. Sí, eso Afortunadamente queda tenemos un legado gigantesco de Perón que simplemente hay que leerlo. Sí. Acá el esfuerzo del compañero con los libros de la Escuela Superior Peronista es extraordinario. Esos libros hablan de cómo construir, porque esto que estamos hablando nosotros en una pequeña introducción, hacerlo institucionalmente no es un tema sencillo. El ordenamiento de esa nueva comunidad organizada es realmente un tema de cierta complejidad, que hay que estudiarlo. Los libros son del año 50, pero en el desarrollo, si uno logra adecuarse a esa circunstancia de lo histórico, digamos, puede desarrollar todo un montón de herramientas nuevas que son aplicables a hoy. Compañera, sí. Sí, era comentarte una diferencia de pensamiento con respecto a la reta, que dijiste algo así como que, bueno, y si los chicos tenían que ir a la escuela si no se peronizaban, ¿no? Claro. Como con una cuestión de valor, puesta en valor de que fueran educados, ¿no? Nunca le interesó a la reta la educación de los chicos. Sí. Esto lo demuestra es la un baja discurso del presupuesto real. educativo. Los votantes, que son los padres de esos chicos, querían a los chicos en las escuelas y él escucha muy bien todo esto. Claro. Entonces los chicos tenían que estar en las escuelas aún con riesgo de vida. Te lo digo como Claro. docente recientemente jubilada que vivió y padeció al macrismo y al larretismo el ataque masivo a la educación que tuvo, ¿no? Así que eso. Que Totalmente de acuerdo. Sí, es un tema discursivo para ellos, ¿no? Claro. Es un tema discursivo. Aparenta es pura cáscara, un gran interés por la educación cuando no es así. Pero ya no es así, totalmente de acuerdo. Y ahora, por ejemplo, la pública, hay muchos chicos que no estaban yendo hace 3 semanas porque o tienen mucho calor o tienen mucho frío, porque las escuelas están todo para atrás y están 3 veces por semana estaban yendo al colegio. O sea, volvemos a lo mismo antes, donde no votaban porque no sabían leer ni escribir. Quieren todo, que no sepan, que no sean, claro, que no aprendan para seguir como ciegos. Para eso es. Es que el sistema, ya lo van a ver seguramente más adelante cuando tocan el tema de sociología peronista, ahí Perón explica que en realidad toda la base del capitalismo es impedir que se desarrolle la conciencia social de los pueblos. Las instituciones están hechas para eso. Vos en una democracia liberal te podés organizar, si te quedas en tu casa tranquilo, mejor para todos. Ahora, te podés organizar, sí, siempre y cuando defiendas un interés. ¿Sí? No que te organices para desarrollar la conciencia social con el común de tu comunidad. Si vos sos obrero de la construcción y te organizás para defender los intereses del obrero de la construcción, bueno, organizate. ¿Se entiende? Es un individualismo institucional. Lo que nunca van a permitir es el desarrollo institucional de que esas organizaciones puedan trabajar desarrollando el bien común de la comunidad. Solamente los dejan organizarse para defender su interés. La meritocracia. Exactamente. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es demostrar que puede haber otro desarrollo institucional. Pero para eso, esto Perón lo planteaba ahí por el 52, cuando él había logrado el desarrollo de la solidaridad social, más o menos en la comunidad, se da cuenta que esa solidaridad tiene que tener un estamento superior,
hablaba del desarrollo de la solidaridad nacional, que es que el Estado tiene que brindar un ámbito donde esas organizaciones sociales puedan unirse con el Estado, el gobierno, ¿para qué? Para tomar compromiso de desarrollar los planes de la nación. No era para defender el interés del empresario con el obrero, no, es que todos juntos dijeran, bueno, a ver qué hacemos. ¿Cuál es el plan quinquenal de este gremio? Juntaban los gremios por actividad, qué sé yo, junto con empresarios, en fin, lo que tenían que ver con esa actividad. Bueno, tomen un compromiso, esa era la idea. Entonces ahí los gremios iban a dejar de lado su visión de defensa de intereses sectoriales y poner en marcha una perspectiva distinta. Iban a tomar juntos un compromiso nacional. Ese desarrollo de la solidaridad nacional es el estamento institucional que nosotros tenemos que tener presente para poder trabajar, que es lo que nunca se logró, porque eso es lo que permite la unidad nacional, que nunca logramos. El desarrollo de la solidaridad nacional tiene que tener institucionalmente sus lugares. Y previamente a eso lo que tiene que existir es el gran acuerdo de las fuerzas políticas con un modelo de nación que permita lo constructivo. O sea, tenemos que terminar con este tema de que yo tengo un modelo de patria y yo tengo otro. A ver quién gana, entonces el que gana va al gobierno y el otro lo putea. Hasta el próximo, entonces va al otro y el otro lo putea. Hay que terminar con esa historia. Pero nosotros estamos alimentando eso. El peronismo nos está generando una alternativa a eso. Alimentamos la grieta nosotros, ¿no? Por estos tipos, por esto, Gorilón, y esto, y lo otro, y nadie se le ocurre decir, no, pero pará, acá la salida es ponernos de acuerdo en un modelo común y transformar estas diferencias que tenemos en diferencias constructivas. Ese era el planteo de Perón con respecto a los partidos políticos. Nosotros nunca estuvimos en contra de los partidos políticos, pero lo que necesitamos es que nos pongamos de acuerdo en un modelo de nación estratégico y con la suficiente amplitud para dar cabida a todas las identidades políticas que tienen nuestros partidos. ¿Para terminar con qué? Para terminar con el electoralismo. Entonces las diferencias de los partidos, como ya hay un acuerdo, van a ser en función de cómo lograr ese acuerdo que todos queríamos. Entonces habrá un partido que tendrá una opinión en un momento, otro te dirá, no, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. No hay que olvidarse que la política del desarrollo de la evolución política tiene etapas. Por ejemplo, en la economía hay etapas de contracción, etapas de expansión. Los yanquis, cuando tenían ordenado más o menos la cosa, que tenían, habían logrado un acuerdo, tenían dos partidos, cuando había una expansión económica estaban los demócratas, cuando había una contracción económica estaban los republicanos, y así funcionaron varios años, y les iba muy bien, también los ingleses. Bueno, eso quedó en el pasado, porque lo que cambió es el hombre. Hoy estamos con un nuevo hombre. Entonces el planteo de Perón era, bueno, hay que hacer una democracia de acuerdo a las potencias del hombre de hoy. Pero eso es un poco la idea. La idea nuestra desde acá, del Instituto Perón, es tratar de llevar este debate a lo que nosotros creemos que el peronismo tiene que plantear. El peronismo tiene que plantear esta nueva democracia, salir a predicarla y sacar a la gente de esta lucha donde la política y la democracia liberal nos ha llevado. Y construir algo dinámico, el movimiento, como el pistolero, ¿se acuerdan? El tipo de movimiento funcionaba, el peronismo es una nueva dinámica, es una nueva democracia. Compañeros, a la marcha, ¿no? ¿Parece? Sí. Bueno, gracias por escuchar. Gracias.